Bueno, Dios les bendiga. Vamos a estar hablando un tema muy importante acerca de la fidelidad a Dios. En este caso, trataremos de mirar lo que es la fidelidad a Dios en base a la elección y alianza con el pueblo de Israel, en base a la importancia de la obediencia que el pueblo de Israel debía a la ley de Dios. Entonces, hay unos pasajes acá que vamos a estar estudiando que son bien importantes. El primero está en Jueces capítulo 2, verso 10 al 13, Primera de Samuel capítulo 8, verso 4 al 7 y Primera de Reyes 11, del 1 al 6. Y vamos a mirar estos tres puntos que son muy importantes para que podamos comprender por qué es tan importante que nosotros seamos fieles a Dios, al pacto que Él ha hecho y a la elección que Él ha hecho a nuestro favor. Y lo vamos a ver desde la experiencia del pueblo de Israel. Entonces, por acá vamos a mirar el primer punto, violación de la alianza, que está basado en lo que nos narra Jueces capítulo 2, verso 10 al 13. Acá hay una lectura que yo sé que muchos la conocen, pero qué bueno que podamos reflexionar una vez más en ella. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira de esta manera entonces al Señor. Miremos que este pasaje, que es bien conocido, tiene una relevancia acerca de por qué no podemos nosotros violar la alianza, que parte de la fidelidad a Dios es saber que Él nos ha escogido de una manera especial y debemos mantener con Él esa relación especial que Él tiene con nosotros. Entonces, miren por acá que vamos a estar haciendo algunos realces en los pasajes que vamos a estar estudiando. Acá hay otra generación que no conocía a Jehová y esa otra generación fue la que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y lo malo fue que dejaron al Dios de sus padres y se fueron tras otros dioses y los adoraron. De esta manera provocaron a ira a Jehová. Entonces, hay unos puntos importantes que podemos realzar y aprender en medio de esta experiencia. Dios escoge de manera especial a Abraham, a Isaac, a Jacob y por ende pues a la nación de Israel para tener una relación especial con ellos. Dios los había escogido, hace una promesa a Abraham de que los va a guardar, de que los va a bendecir a él, a su descendencia. Hace también el mismo trato con Isaac y de manera especial también con Jacob y con la nación pues que parte de este hombre llamado Jacob o Israel. Allí vemos que hay una inclinación, digamos, por así decirlo, una inclinación especial de Dios para con esta nación, para con este pueblo. Él los está escogiendo, los está llamando. Entonces, entra acá este punto tan importante. La generación que es mencionada en este pasaje abandonó a Dios y rompió de esta manera su permanencia con Él por falta de la fidelidad. Entonces, ¿esto qué ocasionaba? Pues que Dios se alejara del pueblo, pero vemos que el pueblo es el que está rompiendo esa alianza porque ellos se están yendo tras otros dioses que estaban allí en estas naciones. Muy importante, nosotros debemos mantener nuestra fidelidad. Si nos preocupamos entonces por conocer a Dios y por permanecer plenamente en Él, vamos a ver que no vamos a caer en cosas como estas de la idolatría, como lo hizo el pueblo de Israel, en el cual pusieron esos dioses de aquellas tierras por encima del Dios a quien ellos habían servido y que los había escogido. Dios nos ha llamado, nos ha escogido y debemos tener cuidado de no poner nada por encima del primer lugar que le corresponde a Dios. Cuando Dios habla allí a las iglesias de Apocalipsis, a una de ellas dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor principal
debe ser ese amor a Dios. No puede haber para nosotros un amor más grande que el amor hacia Dios. Entonces, esto es en como el pueblo de Israel violó aquella alianza. Está también entonces este segundo punto tan importante, el quebrantamiento de la ley de Dios. En 1 Samuel 8, 4 al 7 dice que los ancianos de Israel se juntaron y vinieron donde Samuel. Y miren lo que le dijeron. Le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, ¿qué es lo que ellos querían? ¿Qué le dijeron? Constrúyenos o constituyenos, perdón, ahora un rey que nos juzgue. Están pidiendo un rey y ellos dicen como lo tienen todas las otras naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Pero ¿qué dijo el Señor a Samuel? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Una vez más, rápidamente miremos el realce. Son los ancianos de Israel quienes vienen y dicen a Samuel que quieren un rey que los juzgue como las otras naciones, y el Señor lo que dice es, bueno, óyelos, pero no te han desechado a ti, sino que ellos me han desechado a mí. En este punto tan importante, el quebrantamiento de la ley, vemos que se vive una vez más también el desprecio por la alianza. Dios ya ha hecho una alianza con ellos, ya los ha escogido, los ha separado de manera especial, en el Sinaí les ha entregado sus leyes y tiene con ellos una relación especial donde Dios es el que los gobierna. Entonces, aquí sigue ese abandono hacia Dios. Vemos que en el texto anterior ellos abandonan a Dios por ir tras los dioses ajenos, los dioses de estas naciones. Pero aquí están abandonando su dirección y están abandonando también su gobierno. Una vez más, esto hace que Dios se enoje con su pueblo y hace que ellos sean desechados por parte de Dios. Ellos han abandonado su autoridad. Ellos dicen, está bien, Dios es el que nos dirige a través de los jueces, es quien nos gobierna, pero queremos un rey como lo tienen todas las otras naciones. Entonces, están quebrantando esa alianza, están desechando la ley de Dios, la dirección de Dios, el gobierno de Dios, quien ha establecido en ellos todas estas leyes para dirigirlos y quien los dirige en esta ocasión a través de los jueces. Entonces, debemos comprender en este pasaje que Dios es nuestra máxima autoridad. Y si nosotros tenemos la ley de Dios, esta ley de Dios debe ser suficiente para guiarnos, para darnos una dirección. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está basada en la autoridad y en el gobierno de Dios. Entonces, Él nos ha dado su palabra y debemos aprender a vivir bajo su autoridad. No debemos quebrantar su palabra, no debemos quebrantar su ley, debemos aprender a acercarnos a Dios en humildad y debemos aprender a reconocer esa soberanía de Dios. El pueblo acá no lo hizo. Entonces, primero lo dejan y lo desechan por los dioses ajenos y ahora están desechando su autoridad y su gobierno sobre ellos. En el tercer punto, hay una violación una vez más de la alianza de Dios, de la elección de Dios, en este pasaje que vemos del rey Salomón. Voy a realzar en esta ocasión, no lo voy a leer completo, allí ustedes lo tienen, pero voy a realzar estas partes que tengo por acá en rojo para que veamos más o menos la transición de lo que está pasando. El rey Salomón, ¿qué hizo? Amó muchas mujeres extranjeras, pero ya sabemos que Jehová le había dicho al pueblo de Israel que ellos no podían hacer eso, no podían llegarse a las mujeres extranjeras. Entonces él les dijo, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Entonces, ¿qué era lo que podía pasar si ellos hacían esto? Estas mujeres iban a hacer inclinar el corazón del pueblo de Israel tras dioses ajenos. Entonces, ese mandamiento los cubría a todos, incluyendo a Salomón, que era el rey de Israel. Es la ley de Dios, ya Dios ha establecido algo, hey, tienes que tener cuidado con la ley de Dios. Pero el rey no lo hizo, quebrantó esta ley. Así que acá vemos toda la cantidad de mujeres que tuvo y sus mujeres lo que hicieron fue que desviaron su corazón. Pero cuando ya Salomón entonces era viejo,
vemos que eso fue lo que hizo. El corazón de Salomón se inclinó tras dioses ajenos. Él comenzó a servir a dioses ajenos, está rompiendo, digamos, esa cercanía a Dios, esa alianza, ese pacto, está quebrantando el mandamiento de Dios. Aquí vemos una completa o un completo quebrantamiento de esa ley de Dios, de esa cercanía con Dios por parte del rey de Israel, pero eso es un reflejo también de cómo el pueblo vivía a nivel general en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Entonces, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Él no siguió el ejemplo de David su padre, sino que se fue tras dioses ajenos, rompiendo así una vez más la lealtad al único Dios que le había escogido, quebrantando así también la ley, el mandamiento de Dios y desechando su autoridad y su soberanía. En esta violación de la alianza vemos que Dios les había escogido entonces de manera especial, pero ellos muchas veces lo desecharon. Acá se ve reflejado en Salomón, quien debía ser fiel a Dios, pero él cambió estos privilegios de tener esa relación con Dios y esa fidelidad a Dios y se fue tras dioses ajenos, se fue tras la vanidad que esto traía para él. El quebrantamiento del mandamiento de Dios tras irse con estas mujeres que Dios había dicho que no debían hacerlo, entonces es lo que hace que Dios lo deseche. Hace que Dios deseche a este rey de Israel tan importante, tan sabio, tan influyente. Pero este rey de Israel no pudo mantener su alianza, su pacto, su cercanía con Dios. Así que fue desechado por Dios. Vemos que no solamente ocurre muchas veces en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces nosotros dejamos entonces de lado el hecho de que Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha dado su ley? Dios nos ha escogido y nos ha dado su mandamiento. Dios es nuestro soberano, es nuestro Señor, es quien gobierna sobre nosotros, pero hemos ido tras aquellas cosas que Dios nos ha prohibido. Entonces, ¿cuántas veces no hemos hecho eso? Es importante que tú y yo reflexionemos a través de lo que estamos viendo en la historia de Israel. Eso es muy importante. Entonces, seamos fieles a la ley, a la alianza de Dios. No violemos la alianza de Dios como lo hizo Israel. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ellos lo hicieron yéndose tras dioses ajenos, yéndose tras lo que no es Dios y el lugar que Dios debe ocupar lo ocuparon otros dioses. Debemos tener ese cuidado, por favor. Ten cuidado de que Dios siempre ocupe el lugar que debe ocupar en tu vida. Segundo, no quebrantemos la ley, no quebrantemos ese mandamiento de Dios. El pueblo despreció a Dios, despreció su gobierno. Una vez más, también aquí vemos que el pueblo se fue tras dioses ajenos, pero están despreciando la autoridad de Dios. Entonces, tengamos cuidado, por favor, no despreciemos la autoridad de Dios, no despreciemos su gobierno, no quebrantemos su ley y sus mandamientos, como una vez más lo hizo el rey Salomón. Vemos que esta lección debe ser valorada y Salomón no valoró esa lección. No guardó la posición y el mandamiento que Dios le dio, lo despreció. Entonces, retomamos todo a nivel general. No podemos alejarnos de la alianza y de la ley de Dios yéndonos tras cosas que no son Dios, que ocupan el lugar de Dios, despreciando el gobierno de Dios y no guardando esa ley de Dios, sino quebrantándola. Debemos tener mucho cuidado con esto y la invitación final para todos ustedes es para que ustedes continúen analizando estos pasajes tan importantes. Hay muchas cosas más que se podrían sacar o realzar de ellos, pero es importante que entendamos la fidelidad a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta corta reflexión y pídele al Señor que tú puedas ser fiel siempre a Él y a sus promesas, a su palabra, a sus mandamientos. Señor, gracias por habernos elegido, gracias por habernos escogido, gracias porque podemos entender que tú eres nuestro Dios, único, verdadero, soberano. Queremos ponerte siempre en primer lugar, no ir tras cosas que no son nuestro Dios, porque tú eres nuestro único Dios
y en pos de ti debemos ir. Señor, no queremos alejarnos de ti de tal manera que despreciemos tu gobierno, tu autoridad y que despreciemos tu ley y tus mandamientos, que no las obedezcamos. Señor, guárdanos de eso para que nosotros podamos ser fieles a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera a todos. Muchas gracias por oír esta corta reflexión y el trabajo de seguir analizando esto tan importante queda en manos de ustedes. El Señor les bendiga.